Os damos la bienvenida. Gracias por conectar con nosotros a través de las redes sociales. Somos la Iglesia Evangélica Online Karma a Cristo. Emitimos solo online. Hacemos todo a través de las redes sociales y os invitamos a que nos veáis cada semana, que nos digáis dónde nos veis, y también os queremos invitar a que seáis parte de esta iglesia. Si tenéis algún tipo de pregunta, nos podéis contactar y estamos dispuestos a servir al pueblo de Dios. Pues muy bien, pues el tema de hoy es reconocer al enemigo espiritual. Padre, te pedimos que tú nos abras la mente. Te pido, Señor, que tú me uses para transmitir a tu pueblo tu mensaje. Gracias, Señor, que después de escuchar este mensaje ya no seremos los mismos. Pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones y que nos fortalezca, Señor. Como dice tu palabra, que tu palabra es medicina para los huesos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Pues muy bien, pues vamos a hablar de reconocer al enemigo espiritual. La última vez hablamos de pero también reconocer y destruir al enemigo carnal. Y hablamos de eso la última vez. Y vemos que igual que en el enemigo carnal, también tenemos un enemigo espiritual. Y igual que el enemigo carnal, antes de poder derrotarlo, hay que reconocerlo. Porque de nada sirve, como dijimos antes, pegar al aire, porque el aire no se mueve, no le pasa nada al aire, y por lo tanto es muy importante que nosotros podamos primero identificar, reconocer que hay un enemigo espiritual y de saber cómo atacar a ese enemigo espiritual. Claramente, nuestro enemigo espiritual más importante es Satanás. Es el que siempre está en contra nuestra. Incluso dice la palabra que el enemigo espiritual se llama el acusador de los hermanos. Él nos está acusando a ti y a mí constantemente delante del trono de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que Él no quiere que nosotros estemos bien y tampoco quiere que Dios nos ame. Es como un hermano que tengas que está siempre celoso de ti, ¿no? Ese es Satanás, un hermano que no le gusta que prosperes y cualquier error que hagas, él va corriendo a papá y dice, mira lo que está haciendo este, ¿cómo puedes amarlo? ¿Cómo puedes perdonarlo? ¿Cómo puedes seguir dándole todo lo que te pide? Pues eso es lo que hace Satanás. Él no aguanta que Dios nos ame. Él no aguanta que Dios nos perdone cuando nos arrepentimos. Y Él no aguanta de que Dios siga cuidando de nosotros. Pero así es Dios. Y el enemigo, pues este hombre, Satanás, este demonio, pues no hace más que causarnos problemas. Y cuando reconoces eso y cuando ves cómo Él funciona, tú podrás destruirlo. Podrás atarle, porque tienes esa autoridad bajo el nombre de Cristo, si es que te has entregado a Cristo. Si no te has entregado a Cristo, entonces no tienes ningún tipo de autoridad espiritual en contra de Satanás, y él te está manipulando. No solo eso, dice la palabra, que cuando no tienes a Cristo, cuando no te has sometido al poder de Jesucristo, entonces Satanás es tu padre espiritual. Es quien te manipula, es quien te maneja, es quien te guía, es incluso el que te bendice, incluso el que puede usar bendiciones para que te apartes más y más de Dios. Pero así funciona este enemigo. Vamos a Primera de Pedro para ver lo que dice la palabra de Dios sobre este enemigo que tenemos en común. Primera de Pedro, eso es el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 8, dice:
Voy a ponerlo en español. Muy bien. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, por primer lugar nos dice aquí la palabra que tenemos que ser sobrios y velar. Quiere decir que hay que estar atento a lo que está ocurriendo. Están pasando muchas cosas ahora mismo en el mundo, con las pandemias, las guerras, las mentalidades patas arriba de la gente, todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Hay que velar, hay que estar pendientes, hay que estar sobrios. No podemos estar borrachos con la lujuria, borrachos con la sexualidad, borrachos con las drogas y no darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Porque algo está pasando y Cristo vuelve pronto, muy pronto. Ten eso en cuenta. Incluso esta noche puede ser tu última noche de vida. Tienes que estar sobrio, atento, porque si no vas a perder la oportunidad de entrar en el cielo. Y habla de que el diablo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. ¿A quién busca? Busca a los necios. Busca a los que no están sobrios. Busca a los que no están velando. Porque si tú y yo estamos atentos, estamos pendientes y conscientes de cómo el demonio se mueve, él no se va a atrever a atacarnos porque sabe que las tiene todas de perder. Por eso la Biblia nos advierte de estar sobrios, de estar siempre constantemente pendientes de lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Que seamos conscientes de las consecuencias de todo lo que hacemos, porque de esa manera Satanás no se va a atrever a tocarnos. Porque si no, si ve que estás despistado, que estás como los demás, que haces lo que hace el mundo, que disfrutas las cosas que disfruta el mundo completamente, sin ningún tipo de control, que estás desenfrenado en tus pasiones, entonces ahí te va a atacar. Pero dice que es como un león rugiente. Sí, es rugiente, hace mucho ruido, intimida, pero no tiene ningún poder sobre ti. Reconócelo, tienes que reconocerlo. Imagínate que es como un león, pero que no tiene dientes. Un león que no tiene uñas. Un león que solo hace mucho ruido y no puede hacer nada por su cuenta. Y por eso tiene todos los demonios alrededor que lo ayudan. Pero eso es lo que nos dice aquí la palabra sobre el enemigo y hay que reconocerlo, porque cuando lo reconoces sabrás cómo atacarlo. Y el primer punto de ataque es que tú estés sobrio, porque cuando estás andando en autoridad, cuando estás andando en integridad, cuando se ve que tú temes a Dios, entonces Satanás no se va a atrever a acercarse a ti. Después vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. A ver qué dice allí. Efesios capítulo 6, también Nuevo Testamento, versículo 12. Si tú quieres aprender sobre la guerra espiritual, sobre las armas que Dios nos ha dado, te animo a que te leas Efesios capítulo 6 y que lo estudies, porque vas a aprender un montón de cosas sobre cómo andar en lo espiritual y cómo vencer al enemigo en lo espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Muy bien, pues aquí una vez más Dios nos da otro tipo de estrategia, nos da otra revelación de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es directamente contra tu esposa o tus hijos o tu jefe o tu pastor
o incluso hermano en la iglesia, tu lucha no es contra esas personas que son igual que tú. Tu lucha es contra carne y sangre. Estas son las personas, estos espíritus que influencian a las personas alrededor de ti. Tú tienes que entender eso. Y porque una vez que entiendas que el problema no son las personas ni lo que ellos hacen en contra de ti, sino que el problema son los espíritus que dominan este mundo, los demonios, los principados en las alturas. Sabéis que para cada ciudad hay demonios, hay un demonio que es un general. Esto va por jerarquías, igual que en la mili, igual que en la armada hay generales y hay soldados y hay capitanes. Igual es en el ejército espiritual. Los demonios funcionan así. Y hay algunos demonios que solo son para personas, para influenciarlos. No pueden hacer más que influenciarlos para que hablen en contra de ti, para que te insulten, para que se ofendan con facilidad. Cuando ocurre eso, tú tienes que ser más sabio y tú tienes que luchar en lo espiritual contra esas potestades y esos principados. No es la persona. Ten en cuenta, no es la persona. Sí, la persona puede ser de mal carácter, vale. Puede ser persona que está acostumbrada a tener peleas. Aún así, tu primer frente de lucha es en lo espiritual en contra de alguien. No esa persona. Porque igual que Cristo murió por ti, también murió por esa persona. Esa sangre derramada lava tus pecados, pero también lava los pecados de aquella persona. Ese perdón que tú recibes, también lo recibe esa persona. Entonces hay que tener en cuenta que no luchamos contra carne ni sangre. Tú y yo, cuando empezamos a orar y luchar en lo espiritual, todo empieza a encajar a nuestro favor. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, donde habla un poquito más sobre reconocer a nuestro enemigo espiritual. 2 Corintios. Vamos allí. También Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Una vez más, no luchamos contra carne ni sangre. Entonces nuestras armas tampoco son de carne ni sangre, ¿ok? Porque las armas de nuestra milicia, ¿ok? Las armas que tenemos para luchar no son físicas, no son carnales, no puedes usar los puños, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué se refiere a fortalezas? Se refiere a impedimentos espirituales, impedimentos en las emociones, impedimentos en la mente. Dice siguiente, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, esas armas que tenemos para derrotar al enemigo, ¿vale? No son físicas, no son físicas. Nosotros no luchamos con misiles y con tanques y con soldados, con armas y con ametralladoras. No, nosotros luchamos orando porque nosotros derribamos la mente de la persona que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Ahí está tu poder. Tú tienes la autoridad de atar y reprender todo pensamiento que se levanta en contra de Cristo. Porque cuando ese pensamiento es atado, el que se ha levantado en contra de Cristo, ¿vale? También es atado el pensamiento que es levantado en contra de ti, porque tú representas a Cristo. ¿Ves cómo funciona eso? Cristo mismo dijo que cuando tú vas a alguien y le hablas de Jesús,
le hablas de Él, le hablas del Evangelio y te rechazan, dice la palabra que no te rechazan a ti, rechazan al que te envió. Rechazan al que te envió. Entonces, cuando tú atas el pensamiento de esa persona que se levanta en contra de ti, estás atando el pensamiento que se levanta en contra de Cristo. Porque ellos puede ser que no les gustes lo que haces porque tú eres un hijo de Dios. Porque tú andas correctamente. Porque tú haces lo que es íntegro, lo que es correcto delante de Dios. Tienes integridad. Porque tú no mientes. Porque tú no robas. Porque tú no te acuestas por ahí con quien tú quieres. No. Al revés, tú cuando andas correctamente como Dios te pide, haces que ellos tengan vergüenza y se sientan mal por lo que ellos están haciendo. Cuando dice un chiste, lo que llamamos un chiste verde, ¿no? Un chiste sexual, un chiste malo de esos, de mal gusto, y no te ríes, ellos se sienten mal porque saben que están hablando malamente y están haciendo daño a alguien, a un colectivo. Por eso nuestras armas no son físicas, nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios, dice la palabra. Entonces, ¿tú quieres ser poderoso en Dios? Cuando luches, tienes que usar las armas espirituales, que es la oración, que es atar, desatar, ignorar, estar vigilando siempre, ¿vale? Segunda de Corintios capítulo 4, vamos allí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, cuando dice aquí Dios de este mundo, es Dios con una D minúscula, no una D mayúscula, ¿vale? D minúscula porque no se refiere al Dios creador. Dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Vale? ¿Qué dice aquí? Es muy sencillo. ¿Alguna vez cuando has hablado a alguien de Jesús, notas que completamente lo rechazan? Les pasa por la cabeza y no entienden nada o no quieren entender nada. No le entra en el corazón el mensaje tan sencillo del amor de Cristo para ellos. Porque la verdad el Evangelio es muy, muy sencillo. Es para un niño que lo entienda. Pero claro, cuanto más adulto te haces, más quieren que te expliquen las cosas, más te enredas con teorías y teología y enseñanza, y eso te mata la inocencia, te mata el creer, te mata la fe, cuanto más conoces del mundo. Por eso la gran mayoría de los ateos, digo la gran mayoría, bueno sí, la gran mayoría de los ateos son gente muy inteligente, porque saben tanto del mundo que les cuesta ser como niños y aceptar que Dios existe, que Dios es todopoderoso. Cuando eres un niño y tú creías en Santa Claus, ¿verdad? Papá Noel. Tú creías en las hadas madrinas, creías en muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la sencillez de un niño. Pero cuando maduras, ya maduras y ves que esas cosas no son reales. Igual pasa con Dios. Tienes que tener la mentalidad de un niño para creer que Dios existe. Pero cuando maduras y te crees más sabio, entonces empiezas a razonar y ya esas cosas no te cuadran en la mente. Entonces lo rechazas. Digo una cosa, Dios no está aquí para que tu mente lo entienda. Dios solo está aquí para que tu corazón lo acepte. Él no va a depender de que tú le entiendas, porque nunca le vas a entender. Nunca vas a entender a Dios. Tú tienes que aceptarlo y punto. Esa es la fe. Eso es lo que se llama tener fe. Y aquí hemos visto que muchos no lo entienden, algo tan sencillo. Y es tan sencillo como entender que tenemos un problema. Y el problema es el pecado. El pecado en cual vivimos, en cual hemos nacido, por el cual moriremos.
El pecado por el cual hacemos daño a otro. Y nadie se libra de esto. Da igual quién te crees que eres. Tú no vas a entrar al cielo con el pecado que has cometido. Da igual, solo con un pecado ya has roto la ley de Dios. Y ya está, estás descalificado. Entonces tenemos ese problema toda la humanidad. Ahora, ¿qué hacemos para poder limpiarnos de ese pecado? Solo Jesucristo puede limpiarnos de esos pecados. Sí, si tú haces un dolor a alguien, un daño a alguien físicamente o emocionalmente, le pides perdón y punto. Pero el daño que le has causado a Dios o el daño en contra de la ley de Dios, eso ¿quién lo paga? Conforme a la palabra de Dios, solo la sangre puede apaciguar, aplacar lo que es la ira de Dios en contra de aquel que ha roto sus leyes. Dios es así. Entonces ahí tenemos a Jesucristo como la solución para nuestros problemas en esta vida y también la solución para que seamos aceptados en el reino de Dios cuando muramos. ¿Y cuál es el precio? Pues es gratis. Hombre, gratis. Te va a costar la vida, te lo digo claramente. Cristo te va a costar toda la vida, porque Él quiere ser tu dueño, tu amo, tu Señor. Y Él es un buen Señor. Te va a costar entregarte por completo. Pero lo bueno es que una vez que tú decides entregarte a Cristo, ¿sabes lo que pasa? Que de repente tu mente se abre. Y esa ceguera que tenías antes espiritual, que es la que Satanás ha hecho, ¿vale? Para que no entiendas nada del Evangelio, esa ceguera de repente se abre. Y de repente la palabra empieza a entrar en ti y a dar vida espiritual a tu espíritu que estaba muerto. Y Cristo vive dentro de ti entonces, cuando lo aceptas. Y como Él vive dentro de ti, pues entonces ya todo empieza a funcionar. Ya es fácil amar a las personas que no son fáciles de amar. Ya es fácil dar a aquellos que sabes que no se lo merecen. Ya es fácil compartir todo lo que tienes con los demás. Ya es fácil tener paciencia con aquella persona que es de un carácter un poco difícil. Ya es fácil sacrificarte. ¿Por qué? Porque todo ese cambio lo trae Cristo por ti desde dentro. Dice la palabra que incluso Él nos da el deseo de hacer las buenas obras que Él ya ha preparado para nosotros. Es que lo hace todo por ti. Entonces el problema es nuestro pecado, el problema es nuestra carnalidad, nuestra mentalidad caída, nuestra mentalidad pecaminosa. La solución es Cristo, la solución es su palabra, su poder, su autoridad espiritual. Y el precio es la gracia de Dios que la recibes gratuitamente. El amor de Dios que Él te da. El precio es gratis. Solo tienes que aceptarlo, confiar en Él y empezar a caminar en sus caminos. De esta forma nosotros reconocemos lo que es a nuestro enemigo espiritual y reconocemos la autoridad espiritual que tenemos para destruir a ese enemigo. Más adelante estudiaremos, la semana que viene, Dios mediante, cómo derrotar a ese enemigo espiritual. Cómo derrotarlo por completo. Te animo a que nos sigas cada semana, que nos mandes un mensaje. Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida. Y si tú quieres entregarte a Cristo, yo te animo a que nos contactes, hablaremos contigo, oraremos contigo y te guiaremos en el próximo paso para que seas cambiado por completo. Dios te ama, no lo olvides, nosotros te amamos y estamos aquí para ayudarte.